Buenos días para todos. Damos inicio a la segunda sesión de nuestro seminario Constitución y Derecho Comparado. Es un placer para nosotros contar con la participación del maestro Roberto Gargarella, a quien doy un saludo inicial. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias, maestro, por estar con nosotros. También saludo al profesor Pablo Bernardo Arboleda, que estará moderando el evento junto a mí. Buenos días a todos, buenos días profesor Milton, especial saludo profesor Roberto por aceptar nuestra invitación y compartir este gran evento académico junto a nosotros. Igualmente buenos días Juanita, a todos nuestros asistentes. Estamos hoy dando paso a nuestro segundo seminario permanente, Constitución y Derecho Comparado, fruto de experiencias como resultado del año pasado con el Foro Constitución y Democracia, Foro Constitución y Derecho Comparado, y toda la estrategia de divulgación Forum y el evento ICON del año 2019. Bienvenidos todos. Muchas gracias, profesor Roberto. Muchas gracias. Y también saludamos a Juanita Giraldo, integrante del Semillero de Investigación Forum, y que estará también participando de la moderación del evento y recolectando las preguntas que el público va a poder hacer a través de los comentarios de Facebook, de la página de Forum, divulgación del conocimiento sociojurídico. Juanita, ¿cómo estás? Buenos días para todos, buenos días, doctor Gargarella, es un gusto tenerlo en este seminario con nosotros. Bueno, vamos a empezar. El profesor Roberto Gargarella es abogado y sociólogo, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Chicago, y con un postdoctorado en la Universidad de Oxford. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella. También es un reconocido académico en temas de derecho constitucional y democracia. Además, en julio de 2019 recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, Juanita. La hoja de vida del maestro Gargarella está llena de íconos, de momentos especiales, pero sobre todo resaltamos que aparte de ser un gran intelectual, es una gran persona, tremendamente generosa, y creo que es uno de los elementos que más vale resaltar. El maestro Gargarella va a hablar con nosotros acerca de la categoría denominada Constitución y Democracia. Después de que el maestro haga su presentación, iniciaremos una ronda de preguntas con el propósito de que podamos intercambiar ideas. Maestro, mil gracias. No, bueno, antes que nada, a ver si me escuchan. Gracias a ustedes, estoy muy Muy honrado. Es una enorme pena para mí
no poder estar allí directamente y acompañarlos en vivo. Tengo muchísimas ganas de estar allí. Hemos comprometido tantas veces una visita y por mi propia falta y ahora por la pandemia, digamos, no hemos podido concretar, pero se está acercando el momento. Por favor. Así que gracias especiales a Milton, a Juanita, a Paulo, digamos, y a los amigos, a Leonardo que está por allí también, y a todos los que están aquí escuchando. La idea era hablar sobre la tensión constitucionalismo-democracia, pero aprovechar la oportunidad no para repetirme a mí mismo, sino para tratar de dar continuidad a reflexiones en las que estoy transitando y sobre las cuales tengo tanto entusiasmo y compromiso, digamos, como dudas. Así que en buena medida me van a estar escuchando hablar sobre temas que me interesan, que me parecen muy importantes y sobre los cuales estoy trabajando y sobre los cuales necesito seguir reflexionando. Así que me va a interesar también que conversemos hacia el final de mi exposición sobre los acuerdos y desacuerdos que tengamos. La preocupación que me mueve es que veo que la relación entre constitución y democracia, que siempre ha sido una relación difícil, yo creo, nos encuentra en este momento en una situación de radicalización de esa crisis. Lo digo más allá de la pandemia, caso de modo coyuntural empeora las cosas, pero diría que en las últimas décadas esa tensión entre constitucionalismo y democracia se ha agravado. La tensión está obviamente desde el minuto uno, porque digamos, el doble compromiso que todos nuestros países asumen y todos asumimos de un modo u otro, más explícito o menos explícito, con constitución y con democracia, implica un compromiso, por un lado, con una idea de que la vida en común debe ser resultado de nuestras decisiones colectivas, y por otro lado, la idea, que viene de la mano de la idea de constitución y de la mano de la idea de los derechos, que hay ciertas cosas que no podemos hacer nunca, por más que insistamos, por más que tengamos una mayoría enorme. Entonces, desde el minuto uno de nuestras democracias constitucionales tenemos al mismo tiempo un compromiso muy fuerte con la regla mayoritaria y un compromiso muy fuerte con la limitación de la regla mayoritaria, con ciertas cosas que no hay que permitir nunca. La doctrina ha trabajado mucho sobre esa distinción, pero yo creo que lo ha hecho muchas veces de modo muy problemático, digamos, aún en lo mejor de la doctrina que conocemos. No sé, pienso, pero otra vez no por una pretensión de disputar con una autoridad que todos admiramos, como lo tomo como ejemplo a Luigi Ferraioli o a Eugenio Zaffaroni o a tantísimos otros, digamos, que distinguen entre el terreno de los derechos y el terreno de la democracia como si fueran dos terrenos separables, como si fueran dos terrenos autónomos, y como si, digamos, la esfera de los derechos fuera una esfera inviolable, como decía Ernesto Garzón Valdés, digamos, el coto vedado, como decía Norberto Bobbio, digamos, de territorios inaccesibles para la mayoría. ¿Por qué? Porque son, digamos, todo lo que tiene que ver con los derechos, con las limitaciones, digamos, un terreno demasiado importante. Yo tiendo a pensar en una visión opuesta a esa, que es justamente porque se trata de cuestiones tan importantes, son cuestiones que deben estar a nuestro alcance y sobre las cuales tenemos que tener la oportunidad, más que nunca y más que en relación con cualquier otra situación, tenemos que tener el derecho de pensar, tenemos que tener el derecho de criticar, tenemos el derecho de intervenir, de definir el contenido y los límites de esos derechos. Esto es aquí, entonces desde el arranque hay una disputa acerca de cómo pensar esa tensión que hay entre constitucionalismo y democracia. Yo, en todo caso, participo de una idea que es muy crítica sobre lo que me parece que es la visión dominante, que quiere distinguir entre cuestiones vinculadas con los derechos y cuestiones de la democracia como si fueran dos esferas separadas, sin diálogo entre sí, y como si hubiese una barrera que le impidiese y debiera impedir que democráticamente tengamos acceso a las cuestiones justamente las que más nos importan. Bueno, yo creo que ese problema, que es un problema que ha transitado toda nuestra vida, insisto, toda nuestra vida de democracias constitucionales desde un inicio, en América Latina claramente,
digamos, desde el momento de la independencia hasta hoy, nuestros países, Colombia, Argentina, digamos, muy en particular desde el momento en que se consolidaron nuestras estructuras constitucionales, nuestras constituciones democráticas, digamos, pienso en mediados del siglo XIX, tanto en Colombia como en Argentina. Creo que tenemos ese problema que se ha ido agravando. ¿Y por qué se ha ido agravando? Y sobre eso es lo que me quisiera centrar. Hay una idea que trabajo, digamos, es simplemente un concepto que presento y que, digamos, no importa cómo lo llamemos, lo que importa es que pensemos sobre lo que el concepto en todo caso nos quiere decir, que es la idea de la disonancia democrática. La idea de que se ha ido agudizando, con el paso del tiempo, una separación entre la Constitución y nuestros compromisos democráticos. O para decirlo de un modo más cuidadoso, nuestra Constitución fue pensada a partir de ciertos supuestos sobre la vida en común, sobre la vida colectiva, sobre las capacidades ciudadanas, sobre el derecho de todos nosotros de intervenir en la decisión de los asuntos comunes, y esas ideas que pudieron alimentar, que sin duda yo diría alimentaron a nuestros padres fundadores, esas ideas que sin ninguna duda movieron a la mayoría de nuestros, digamos, diseñadores constitucionales, a nuestros padres históricos, digamos así, son ideas que hoy ya no compartimos. Es más, ideas que hoy tendemos a repudiar, pero no porque repudiemos a nuestros padres fundadores, sino porque ellos participaban de un modo de pensar, es un modo que hoy nos resultaría asombroso conocer, que nadie se animaría a hacer público en términos rawlsianos, digamos, de razones públicas. No eran razones públicas, eran razones que no podían hacer públicas. Digamos, célebre ejemplo de lo que digo, en uno de los, digamos, eventos de discusión constitucional más importantes en la historia de la humanidad, la Convención Constituyente Norteamericana, que en realidad no era una convención constituyente, no pudieron hacerse públicas las declaraciones que hacían los miembros de la convención. Acá tengo los tomos digamos, de Max Farrand, que era quien compiló esas discusiones en 3 espectaculares tomos, que eran básicamente las notas que tomaba Madison sobre esos debates. Y uno lee esos debates y están recorridos por una visión, yo diría, feroz respecto de lo que hoy pensamos como democracia. Yo no quiero hacer un punto sobre eso, digamos, sobre, bueno, una conspiración contra el presente, o sí que es indudable que en ese momento, como en el momento de la creación constitucional latinoamericana, predominaban ideas, yo diría lo que hoy llamaríamos como un cierto elitismo constitucional, lo que yo llamo a veces el momento elitista de la historia, el momento en que, digamos, se asumía que la ciudadanía no estaba capacitada para participar en las discusiones públicas, y bueno, y por eso también se restringieron derechos políticos, también por eso había mucha gente excluida de hecho y de derecho de cualquier intervención relevante en el diseño constitucional. En los hechos, por ejemplo, la primera constitución argentina fue hecha por representantes que en el mejor de los casos, digamos, tenían vínculo con un 5% de la población, o sea, digamos, no solamente que nuestras constituciones originarias fueron hechas en un momento de enorme exclusión, sino que además fueron hechas en base a un discurso, a una serie de presupuestos, y esto es lo importante, con los que hoy disentimos radicalmente. Presupuestos, diría yo, lo resumiría en la idea de desconfianza democrática, lo que Roberto Mangabeira Ungaro, un constitucionalista contemporáneo brasileño que enseña en Harvard, fundador de los Critical Legal Studies, digamos, presentó como el pequeño secreto sucio del constitucionalismo contemporáneo, ¿no? The Dirty Little Secret del constitucionalismo contemporáneo. ¿Cuál es? Bueno, que nuestras organizaciones constitucionales están montadas sobre una cantidad de instituciones contramayoritarias basadas en lo que yo llamaba esta hostilidad democrática, en esta desconfianza democrática, en esta concepción elitista. Para decirlo en otros términos, digamos, no es que simplemente los padres fundadores del constitucionalismo americano, y digo americano pensando desde Estados Unidos hacia el sur, los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, no es simplemente que ellos abrazaban una retórica que hoy diríamos antidemocrática, que nos disgusta.
No, es algo bastante más serio que eso, y eso es cierto, y eso es serio, pero es algo más preocupante que eso, y es que las ideas en las que ellos pensaban, los supuestos de los que ellos partían, se incrustaron en creaciones constitucionales particulares. Terminaron, digamos, implicando diseños institucionales particulares. Se trasladaron en instituciones particulares. Digamos, hay miles de ejemplos, o hay decenas de ejemplos importantes, desde el modo en que entendían al Poder Judicial, del modo en que entendían la separación que debía haber entre ciudadanos y representantes, digamos así, las elecciones indirectas de todos los cargos importantes, embajadores, jueces, ministros, plenipotenciarios, etc. Las dificultades, trabas o pocos incentivos a la discusión pública, a la participación popular. Digamos, nuestras constituciones fueron escritas de ese modo. Es más, yo diría, de las ideas que alimentaron sobre todo al constitucionalismo que venía de Francia, que tenía un tinte, al menos en sus inicios, digamos, más favorable a lo democrático social, esas ideas fueron dejadas de lado abruptamente, y todo lo que fue, digamos, en el minuto uno del constitucionalismo, bueno, ideas como, digo, por más que no las compartamos hoy, pero eran, digamos, ideas orientadas en otra dirección, como por ejemplo, no sé, revocatoria de mandatos, instrucciones obligatorias, rotación obligatoria en los cargos, elecciones anuales, mandatos muy cortos, asambleas ciudadanas, town meetings, todo eso desapareció. Digamos, quedamos básicamente desvinculados de nuestros representantes, salvo por un canal institucional único, que es el voto, sobre el cual en todo caso después podemos volver. Pero el punto es, eso se debió a esa, diría, preocupación basada en supuestos elitistas, supuestos relacionados con eso que yo llamo, resumo en la idea de desconfianza democrática. Bueno, ese es el punto de partida, y ahora voy al punto de la disonancia democrática. Esa desconfianza inicial, que insisto, no fue solamente la retórica de una época, sino que es una retórica que se incrusta en instituciones, que se traslada, que se traduce a instituciones, pudo convivir, pudo coexistir con el clima social y político, digamos, existente durante mucho tiempo, durante muchas décadas, en parte por los niveles de exclusión o de represión o digamos, de exclusión de hecho, por falta de educación, por falta de ayuda en la educación pública, por lo que sea, digamos. Eran sociedades en donde a lo mejor no había tampoco una extraordinaria demanda de participación política por parte de la ciudadanía, que simplemente, digamos, muchos de ellos eran víctimas o estaban excluidos, digamos, de la vida política prevaleciente. Bueno, pero como sabemos, digamos, el tiempo pasó, la sociedad fue ganando en preocupaciones, en protagonismo, en demandas, crecientemente eso fue generando tensión. Entonces, digamos así, el traje del constitucionalismo diseñado en una época que, con dificultades y a partir de, digamos, de acciones que en parte eran de exclusión y en parte eran de represión, digamos, ese traje encajaba con una sociedad en los hechos muy pequeña, en una sociedad civil en los hechos muy restringida. Bueno, con el paso del tiempo, esa sociedad civil, esa base, se fue expandiendo en el sentido de que empezó a despertarse, empezó a hacer demandas, empezó a demandar por su lugar, por pedir por su lugar. Primero a través de un reclamo de derechos políticos, de ser tomado como sujeto de derechos, de ser tomado como ciudadano, de ser reconocido en sus derechos políticos básicos a elegir y ser elegido. Pero después, cada vez más, una demanda de protagonismo, una demanda de decisión, a lo que es hoy, que es el supuesto compartido de que los asuntos públicos son asuntos nuestros y de los que deben estar a nuestro cargo, sobre el cual debemos tener un rol protagónico. Entonces, ese es, digamos, un poco el punto. Nuestras constituciones, y pienso en el constitucionalismo americano fundamentalmente, pero podría ir más allá, pero quedémonos con el constitucionalismo americano y si quieren el constitucionalismo latinoamericano. Nuestras constituciones nacieron en ese momento elitista, implicaron un diseño constitucional, yo diría, un traje muy chico, un traje muy estrecho, que a lo mejor encajaba con las sociedades
en el sentido de primitivas, digamos, las sociedades de comienzo del siglo XIX, pero cada vez más gente comenzó a reclamar por protagonismo, por presencia, por un lugar, por capacidad de hacer y decidir, y ese traje comenzó a convertirse en un traje cada vez más chico. Ya no podía aguantar más. Y esa es la situación, esa es la tensión que empezamos a vivir, que es, digamos, que nuestras democracias, nuestras demandas democráticas, nuestra conciencia democrática de hoy no encaja con ese traje chico en que ha quedado convertido el constitucionalismo. Yo diría, digamos, para darle alguna formalidad mayor a lo que he señalado, diría que había dos supuestos en particular que estallaron y que explican en parte esa ruptura, esa disonancia y esa situación de crisis que todos advertimos. Nuestro amigo Leonardo Jaramillo, Leonardo está en España y nos podría atestiguar acerca de una crisis de la ciudadanía con su clase dirigente, a la que llaman la casta, a la que llaman digamos, los varones, digamos, con la cual la ciudadanía no se encuentra representada, con la cual se encuentra distante, con la cual se sienta lejana. Bueno, pero ese fenómeno que se advierte en España o en Grecia o en Estados Unidos, se advierte también en toda América Latina de un modo u otro. Y yo lo que quiero hacer es poner el aspecto institucional y constitucional de ese fenómeno. No para decir todo nace y muere con la Constitución, no para decir la Constitución es responsable de todo, sino para decir la Constitución es parte importante del problema y es relevante que reconozcamos eso. Bueno, pero me quería concentrar, quería llamar la atención sobre todo sobre dos aspectos que yo entiendo particularmente relevantes para entender este problema. Uno es lo que yo llamaría la sociología política, que estaba presente en nuestros padres fundadores, en la cabeza de los padres fundadores y en lo que ellos escribían cuando pensaban la Constitución. Y otra es la filosofía política. La sociología política yo la presentaría de este modo. Yo creo que ellos pensaron, y lo pongo de la mejor buena fe, digamos, seguramente también allí había ideas que hoy no compartiríamos por buenas razones, y yo no sé si la pintura que ellos hacían de la sociedad era una pintura adecuada, aún en el momento en que ellos la presentaban, pero vamos a concederle que la pintura algo tenía que ver con lo que era, digamos así, la vida de la época. Y la sociología de la política que ellos pensaban, yo creo, por ejemplo, cuando leo a Madison, o cuando leo a Alberdi, o cuando leo a Samper, ellos yo creo que pensaban en sociedades relativamente simples, pequeñas, divididas en 2, 3, 4 grupos básicos, internamente homogéneos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pensaban, digamos, si uno lee, por ejemplo, Madison, el Federalista 10, él pensaba en, bueno, la sociedad está dividida, iba a estar siempre dividida, decía él, entre propietarios, no propietarios, entre artesanos, comerciantes, unos pocos grupos internamente homogéneos, con lo cual, si es así, si la sociedad está dividida en pocos grupos internamente homogéneos, eso quiere decir que es dable esperar que si nosotros damos lugar, por ejemplo, en el Senado, a los grandes propietarios, como se lo quiso hacer, si incluimos allí una serie de grandes propietarios, todos los grandes propietarios van a estar representados. ¿Por qué? Y porque tienen un interés homogéneo. Y si nosotros incluimos a las clases más bajas en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, de Representantes, todos ellos van a estar representados, los artesanos, los pequeños comerciantes, los propietarios. ¿Por qué? Y porque son también grupos relativamente homogéneos. Entonces, estaba esa idea de que era dable esperar que toda la sociedad quedara incorporada en el sistema constitucional. ¿Por qué? Porque era dable esperar que todos esos sectores fueran incorporados en el sistema constitucional. Ese era el modelo viejo de la Constitución mixta, que venía de la República Romana, que había sido central en el derecho inglés. La idea de que la sociedad tiene varios órdenes, como el orden democrático, aristocrático, monárquico, y bueno, todos esos sectores pueden representarse. En el caso de el modo en que eso se tradujo en América fue esto de, bueno, hay estos grupos, son pocos, y pueden todos quedar incorporados en el sistema institucional. Siempre cito una frase de Hamilton en los debates constituyentes. Hamilton, gran conservador, muy lúcido también,
los debates constituyentes norteamericanos diciendo, digamos, ese era su supuesto, si nosotros le damos todo el poder a los grandes propietarios, no tengan dudas de que los grandes propietarios van a arrasar con los pequeños propietarios. Ahora, si hacemos lo inverso, va a ocurrir lo mismo. Si le damos todo el poder a los pequeños propietarios, van a arrasar con los grandes propietarios. Por eso lo que tenemos que hacer es darle poder a ambos y asegurar que de ese modo se eviten las mutuas opresiones. ¿Por qué? Porque uno va a balancear al otro. Y ese es el origen de la idea de los checks and balances. Un poder va a contener al otro, y en la medida en que tengan poder institucional los dos y tengan poder equivalente. Y además, de ese modo, equilibrándolos institucionalmente, vamos a equilibrar a la sociedad, en el sentido de que vamos a lograr paz social, porque ninguno va a tener las herramientas institucionales adecuadas para pasarle encima al otro. ¿Por qué? Porque va a estar el otro grupo ahí enfrente controlándolo. Bueno, esa era una idea que fue muy crucial en el origen del constitucionalismo y que explotó, que murió, que ya no está más. ¿Por qué? Porque esa sociedad no está más. Aún si concedemos, yo no lo creo que merezca concederse, pero concedámosle que la sociología política que asumían era la correcta en la época, esa sociología política, lo que es claro es que ya no existe más, en el sentido de que nuestras sociedades cambiaron radicalmente. Hoy hablamos no de una sociedad pequeña, dividida en pocos grupos internamente homogéneos, sino de algo completamente distinto, sociedades multiculturales. Rawls habla del hecho del pluralismo. El dato que marca nuestra vida pública contemporánea es el pluralismo, es la diversidad, es el multiculturalismo. El dato de nuestras sociedades entonces es que hay infinitos grupos internamente homogéneos, heterogéneos al punto que, no solamente que uno no puede decir, el grupo de las mujeres, entonces ponemos algunas mujeres en el Parlamento y todas las mujeres están representadas. El grupo de los indígenas, ponemos unos indígenas en el Parlamento y están todos los indígenas representados. No, porque son internamente heterogéneos esos grupos, pero al punto que es tal radical la heterogeneidad, que cualquiera de nosotros tiene una identidad múltiple, en el sentido de que ninguno de nosotros se define como, yo soy el agricultor, yo soy el académico, yo soy el homosexual, yo soy el vegetariano. No, uno puede ser vegetariano, homosexual, agricultor, académico, 20 cosas al mismo tiempo. Y si uno le dijera, no, mira, ya te encuentras representado en el Congreso porque ya hemos puesto a un vegetariano, uno diría, pero ¿cómo? Yo soy 1000 cosas, yo no soy solamente, no tengo una dimensión, tengo muchas dimensiones, ¿no? Entonces, hoy vivimos en sociedades radicalmente heterogéneas, en donde cada uno es múltiples cosas. Entonces, en un sentido, la sociología de base, la sociología política cambió tanto, y la psicología política cambió tanto, que es imposible el sistema concebido originariamente, pongamos de buena fe, para una sociedad tal, siga cumpliendo hoy la función que en su momento aspiró a cumplir. Hoy, aun si en el momento originario esa función podía ser cumplida, pongamos que sí, hoy ya no se puede cumplir más. Es inconcebible que ese viejo traje siga siendo útil para una sociedad, para un cuerpo que es infinitamente diferente. Eso por un lado. Pero el punto central es el otro, que es el de la filosofía política, que es nuestras constituciones fueron escritas a partir de supuestos que tenían que ver con una filosofía política elitista, y que eso se tradujo en una cantidad de instituciones, en lo que se hizo y en lo que no se hizo, y que eso también, digamos, hoy lo miramos y no lo podemos concebir, no podemos entender. Si uno lee los modos en que se expresaban, bueno, Samper, Alberdi, Bello, digamos, figuras centralísimas en el constitucionalismo colombiano, argentino, chileno, venezolano, digamos, Bolívar, hoy nos resultaría abominable en sentidos fundamentales, la idea, no sé, bolivariana de, por supuesto que no hay que dar derechos políticos, digamos, la gente no está capacitada, Alberdi, digamos, no, derechos políticos, no, eso, décadas más adelante, ahora es el momento de otra cosa, es momento de consolidar el orden. Samper, no, ¿para qué quieren el voto? No, eso no, ahora no. Ese era el presupuesto común.
bello, diciendo, no, lo más importante, lo que le importa a la sociedad realmente es el derecho de propiedad, no el derecho a participar en política, le importa mucho más, por eso vamos a hacer el Código Civil antes que la Constitución, que es lo que él haría. Bueno, esos eran supuestos comunes de nuestros padres fundadores, que eran lúcidos, que eran inteligentísimos, que eran clarividentes en muchos sentidos, pero también eran, digamos, partícipes de un modo de pensar la democracia completamente inconsistente con el modo en que lo pensamos hoy. Y el problema es, porque uno diría, bueno, ¿y a mí qué me importa, digamos, lo que ellos pensaban? Bueno, el problema es que ese pensamiento se tradujo en instituciones. Ese pensamiento es el que explica por qué se adoptaron algunas instituciones y por qué se dejaron algunas de lado. ¿Por qué se eliminaron los mecanismos de town meetings, de asambleas ciudadanas? ¿Por qué se eliminaron los vínculos más estrechos entre representantes y representados? ¿Por qué se dejó de lado la idea de que el representante era un mandatario, que era, digamos, que debía seguir las órdenes de los ciudadanos? Por supuesto, eso tenía problemas, pero el sistema alternativo, que es el sistema que pensaba Burke en Inglaterra, o sea, el conservadurismo más elitista, era el de que era un representante separado, y era un representante lo más lejano posible. ¿Por qué? Y porque abajo están las pasiones, porque abajo está el que no entiende, porque abajo está la ignorancia. Entonces, había un pensamiento compartido por la élite dirigente, que lo que había que hacer era separar. Entonces, en ese sentido, más allá de los problemas generados por una sociología política que murió, está el problema de estos supuestos sobre la filosofía política, que cambiaron radicalmente, y que explican muchas de las elecciones institucionales de lo que tenemos y de lo que se dejó de lado. Y yo creo que son en parte responsables y de modo relevante de muchos de los que hoy consideramos grandes defectos de nuestros sistemas institucionales. Cuando hoy decimos los representantes no nos representan nada, son una casta, están allá afuera, no los conocemos, no sabemos quiénes son y queremos saber quiénes son. Bueno, eso no es simplemente un producto de que Juan, Pedro y María son malos representantes o representantes corruptos. Eso es cierto, seguramente, pero el problema es más estructural. Tiene que ver con un sistema institucional diseñado para la separación. Un sistema institucional que pretendió esa distancia, que justificó esa distancia, que entendió que era completamente defendible esa distancia. Era necesario establecer una distancia entre representantes y representados. Entonces, se hizo lo posible institucionalmente para separar. Como de antes, el único camino, el único puente que quedó tendido institucionalmente entre ciudadanos y representantes fue el voto, lo que implicó volar toda una serie de puentes más o menos interesantes que podía haber en un momento. Estas asambleas ciudadanas, la rotación obligatoria, la revocatoria de mandato, las instrucciones obligatorias a los representantes, volaron todos esos puentes. Y el voto quedó en soledad para llevar adelante una tarea que era una tarea que se desarrollaba entre muchos otros instrumentos. Y hoy el voto tiene que cumplir una función imposible, que no puede cumplir, y que convierte al voto en algo inútil, finalmente. ¿Por qué? Porque con ese solo voto, cada 2 años, o cada 4 años, o cada 6 años, tenemos que evaluar todas las políticas que pasaron para decir, queremos que quede esta, pero no esta, y que se reponga aquella. Tenemos que evaluar todos los funcionarios públicos que pasaron. Este funcionario me gusta, pero este no, este que se quede, este que se vaya, ¿por qué no entra este? Tenemos que, además, decir algo sobre lo que viene. O sea, no solamente evaluar el pasado, esta política fue buena, este representante fue bueno, este no, esta política no fue buena, sino evaluar y decidir sobre el futuro. Esas políticas adóptelas, estas no las siga nunca más, esta déjela de lado, ¿por qué no adopta esta otra? Y decir, evaluar sobre todo lo que viene y sobre todos los candidatos posibles. Estos candidatos que me está ofreciendo son buenos, estos no son tan buenos, este es bastante bueno. Con un solo voto no podemos finalmente decir nada. Entonces, digamos, el voto quedó en soledad, y en ese sentido, por eso ha perdido también, ha quedado vaciado de sentido, ha vaciado de contenido. ¿Por qué? Porque entendemos que no sirve realmente para nada, porque tiene una función múltiple, imposible y contradictoria. Lo que nos expone también, muy habitualmente, a lo que llamo situaciones de extorsión democrática. ¿Por qué? Porque nos presentan varias propuestas complejas para evaluar con ese solo voto, cuando lo habitual es que yo quiera decir sobre alguna de las propuestas, esta me parece fantástica, pero esta me parece pésima. Si a mí me dan para votar una constitución que tiene 400 artículos, y me dicen, miren,
Aquí en este país nos preocupamos muchísimo por la participación popular. Piensen en el caso del Acuerdo de Paz en Colombia, 500 páginas, digamos. Bueno, ¿usted qué puede decir? ¿Sí o no? Es una falta de respeto, no es una invitación democrática. ¿Por qué? Y porque yo razonablemente puedo querer decir, mire, esto me parece bárbaro, pero esta parte me parece lamentable. ¿Y por qué no agrega esta otra? No, usted tiene un solo voto. No, pero me gustaría decir que esto sí y esto no. No, si dice que sí, esto va a decir también que sí. No, yo quiero decir acá esto sí y esto no. No, tiene un solo voto. Yo quiero votar, por ejemplo, a favor de los derechos indígenas, pero en contra de la reelección. No, si usted vota a favor de los derechos indígenas, también vota a favor de la... Quiero una cosa, pero no la otra, no, tiene un solo voto. Bueno, entonces uno queda obligado a ratificar con su voto aquello que repudia para lograr obtener aquello que desea. Es la situación habitual, una situación de extorsión. Estamos obligados a votar por aquello que repudiamos para convertir en posible aquello que deseamos. Y luego, el día siguiente, al minuto siguiente de la votación, se nos dice, entonces a usted le gustaba finalmente la reelección. No, no, yo estaba en contra. No, si usted me acaba de decir que sí. Como en las elecciones de nuestros países. Entonces, al favor, votó este partido, entonces le gustaba la corrupción. No, no, a mí me gustaba, no sé, la política económica que proponían, pero la corrupción me parece horrible. No, no, usted acaba de votar a favor de la corrupción. Entonces, estamos en ese tipo de situación extorsiva. Entonces, el punto es, eso no tiene que ver exclusivamente con una clase política que ha degenerado. Tiene que ver con factores que también son estructurales. Y también es muy importante el punto, porque también nos permite relevar de culpa a una ciudadanía a la que normalmente se quiere hacer responsable de aquello que no ha podido decidir. Entonces, en todos nuestros países, mire qué mal que votan, vuelven a elegir a esta persona. No, mire, a lo mejor lo que querían era afirmar una política económica, pero repudiar lo que esta persona hacía en términos de corrupción. No, 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 si acaban de respaldarlo, les gusta la corrupción a los latinoamericanos. No, no nos han dado la posibilidad. Bueno, voy cerrando con eso. Yo tiendo a mirar el constitucionalismo y la democracia desde otra perspectiva, como muchos otros. La mía tiene que ver con lo que yo llamo un ideal de la conversación entre iguales. Yo creo que el constitucionalismo y la democracia deberían orientarse a hacer posible cada vez más una conversación entre iguales. Y defender una conversación entre iguales implica poner resistencias a esas invitaciones plebiscitarias que nos obligan a decir que sí a aquello que repudiamos para hacer posible aquello que deseamos. Invitan, digamos, a que la ciudadanía vuelva a tomar decisión y capacidad de decisión y control sobre sus propios asuntos. Invita a romper la idea de que la decisión del Congreso es lo mismo que la decisión de la ciudadanía. Invitan a romper la idea de que la decisión del pueblo es lo que el pueblo diga en un plebiscito. No, necesitamos discutir en esa conversación. Digamos, la clásica pregunta, en un punto, por ahora, digamos, no es la más interesante, que es, bueno, ¿y cuáles son los instrumentos? Mire, la verdad es que hay cantidad de instrumentos, cantidad de alternativas institucionales que se han ido reconociendo en las últimas décadas en todo el mundo, sobre formas asamblearias ciudadanas, de asambleas ciudadanas directas, que a veces se dan formalmente, a veces se dan informalmente, a veces se dan convocadas por las viejas instituciones, a veces se dan creadas espontáneamente por la ciudad. No sé, en Argentina hubo hace 2 años un hermoso debate sobre el aborto que involucró desde a los indígenas del norte del país, a los estudiantes, a los niños de los colegios secundarios, en las calles, grupos a favor, en contra, una discusión que tuvo a toda la sociedad como protagonista, que nos permitió romper el viejo prejuicio de los doctrinarios constitucionales que nos decían los ciudadanos no tienen nada que hacer en la discusión de derechos básicos. No, por el contrario, los ciudadanos tenemos que ser protagonistas de la discusión de los derechos básicos, pero rompiendo la idea de que el ciudadano decida sobre sus derechos básicos significa, bueno, votamos mañana a ver si hay pena de muerte, entonces no, nada que ver. Se trata de otra cosa. Se trata, como hicimos en el caso del aborto, de empezar a discutir colectivamente, de manera horizontal, ayudados si quieren, pero si no con independencia de la vieja clase política, retomando bajo nuestro control los asuntos que nos importan. Lo que está haciendo hoy Chile en materia de discusión constitucional, está toda la pelea de la vieja clase política a ver si puede volver a ganar control sobre el debate constitucional. No, debe ser de otro modo, debe ser horizontal, y eso es posible, debe ser posible.
digamos, que la ciudadanía tome control sobre los asuntos que más le importan. Entonces, mi crítica y mi invitación. Mi crítica, yo diría, a ese viejo constitucionalismo que todavía está ahí y tarda mucho en irse, y que está agazapado, preparado para cooptar y controlar cualquier iniciativa novedosa que pongamos por delante. Y es rechazar eso, no por un rechazo caprichoso, no por un rechazo, digamos, violento, no por un rechazo, digamos, porque es viejo, no, rechazo porque es malo por tales razones. Es malo, sobre todo, por estar fundado en una sociología política que ya no existe y en una filosofía política que repudiamos, por estar fundado en principios vinculados con la democracia que hoy desconoceríamos, que nos darían vergüenza, que ya no constituyen razones públicas, que no constituyen razones públicas tampoco en su momento, pero hoy mucho menos. Entonces, necesitamos dejar ese ordenamiento de lado, aun cuando ese ordenamiento está allí preparado para saltar sobre nosotros. Y hay muchos caminos alternativos, institucionalmente interesantes por delante, que no son la tontería de vote mañana a ver si le gusta o no la pena de muerte. No, es mecanismos que pongan en marcha la posibilidad de una conversación entre iguales. No es la buena noticia, yo diría, es que la conversación entre para países como Suiza o como Noruega, no, son posibilidades en cualquiera de nuestros países que tenemos a la vuelta de la esquina que podemos querer tomar o no. Entonces, yo concluiría básicamente con eso, con la crítica a lo viejo y con la apertura a lo nuevo, que no es nuevo, valioso porque es nuevo, es valioso porque hay un reconocimiento de cuáles son los problemas y hacia dónde ir. ¿Cuál es el gran riesgo que yo veo? Digamos, es que, dado que hoy conocemos que hay alternativas institucionales aceptables, más hasta la conversación entre iguales, bueno, veo eso, veo que el viejo constitucionalismo está ahí. La mejor experiencia que tenemos en el constitucionalismo comparado, que son las experiencias de Canadá o de Islandia en materia de creación constitucional, digamos, en el caso de Islandia, es creíble, o sea, toda la sociedad participando en el diseño de una constitución, o sea, es como el ejemplo más perfecto de lo que pudo ser, pero finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Las viejas instituciones, cuando recuperaron legitimidad, el Parlamento, que estaba en crisis total, hizo lo posible para volver a ganar control de ese experimento fabuloso de creación constitucional deliberada, compartida, y en buena medida terminó matando ese debate. Argentina, el debate sobre el aborto, tuvo un desarrollo extraordinario a nivel social, y finalmente 4 votos del Senado de la Nación, de las provincias más conservadoras, más atadas con la Iglesia Católica, no importa, digamos, si era a favor o en contra del aborto, lo cierto es que mataron un debate que era mucho más rico, matizado, interesante, en desarrollo. Entonces, hay un gran riesgo, digamos, de que el viejo, digamos, sistema institucional devore, impida o colonice las alternativas nuevas que van apareciendo. Con muchos de ustedes, con algunos de ustedes, discutimos, por ejemplo, las interesantes alternativas a través de las cuales las cortes, inclusive la Corte Constitucional Colombiana, siempre, digamos, venerada por tantos, o inclusive la Corte Argentina o la de Sudáfrica, pusieron en marcha alternativas dialógicas interesantes, pero claro, finalmente quedan dependientes de su buena voluntad. Entonces, nos ha mostrado que había caminos dialógicos interesantes, en donde la función judicial podía ser, digamos así, intensa, pero al mismo tiempo respetuosa del debate democrático y al servicio del debate democrático. Pero finalmente lo que nos demuestran es que tienen todas las cartas guardadas en el saco, y entonces sacan la carta del diálogo democrático cuando les viene en gusto y se la vuelven a guardar cuando les viene en gusto. Amplían las posibilidades del diálogo democrático cuando tienen ganas de hacerlo y lo cierran cuando tienen ganas de hacerlo. Entonces, no puede ser esa, digamos, la manera en que desarrollemos nuestras creaciones constitucionales. Entonces, eso es un camino que viene oscuro, en donde hay muchas luces que, digamos, están apareciendo, digamos, hay fuentes que están iluminando el camino, pero, digamos, hay muchos
muchas amenazas agazapadas del viejo sistema institucional que no está preparado para irse, ¿no? Entonces, ese sería para mí el escenario de nuestras democracias constitucionales con sus buenas y malas noticias, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Bueno, hasta acá llego y abrimos, si quieren, entonces un espacio para el debate y la discusión. Perfecto, maestro. Mil gracias por esta lúcida conferencia. De verdad que nos entusiasma mucho y digamos que estamos como deseosos de hacer muchas preguntas porque nos ha despertado cuestionamientos de todo nivel. Gracias, Milton. Por ejemplo, me han estado escribiendo y Juanita está recolectando las preguntas que hay en Facebook. El profesor Carlos Agudelo, el profesor Sergio Estrada, aquí en el Zoom está el profesor Leonardo García y Gustavo Restrepo, que seguramente más adelante van a intervenir con sus preguntas. Pero digamos que un primer cuestionamiento, antes de darle la palabra al profesor Paulo, estaría relacionado con esto, tratando de interpretar un poco las inquietudes de otros profesores. Hay unas obsesiones, usted lo ha denunciado ya, hay una obsesión por el presidente, pero hay una obsesión cada vez más creciente y una apuesta peligrosa al final de cuentas por los jueces. También hay una obsesión, diría yo, por el diseño constitucional, por perpetuar este constitucionalismo internacional y seguir preservando esas ideas y los mecanismos para combatir las amenazas que identificaron esos padres fundadores, como usted muy bien lo señaló. ¿Cómo tratar de revertir esas obsesiones? Porque uno podría caer muy fácil en decir, pues hagamos un nuevo proceso constituyente. O cómo hacerlo progresivamente a través de una práctica colectiva tipo Nino, Gargarella. ¿Cómo hacer eso? Porque en medio está una situación gravosa, que es, hay un arribismo generalizado, no solo como condición humana, pero particularmente en los latinos, los latinoamericanos. ¿Cómo lidiar con esa situación? Esa sería pues una primera cuestión, maestro. Entonces no sé si quiere ir respondiendo o sí. Sí, mira, a ver, hay mucho importante y rico en la pregunta, o sea que iré tomando algunos gajos y viéndolas. No, primero una cosa, y es algo que hemos podido comprobar en los últimos años, es que muchas de estas alternativas institucionales interesantes no eran dependientes de forma constitucional. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, la Asamblea Ciudadana, de ciudadanos electos por azar, que llevó adelante del sistema electoral en British Columbia o en Ontario, en Canadá, no requirieron una previa reforma constitucional, no, se hicieron. Entonces, hay muchas reformas importantísimas, hay muchos desarrollos institucionales importantísimos que no de las Cortes Constitucionales no necesitaron una reforma constitucional previa para desarrollarse. Entonces, digamos, no es condición necesaria para muchas reformas importantes el tener una reforma constitucional. Puede ser, depende. Yo diría, finalmente es interesante para poder darle estabilidad a lo que hoy queda en las manos discrecionales de los actores protagonistas, pero con la tranquilidad de que puede haber desarrollos importantísimos que estar basados en una reforma constitucional. El proceso de discusión que se dio en Chile sobre cómo modificar la Constitución, que incluyó el final del último gobierno de Bachelet, asambleas ciudadanas que incluyeron a cientos de miles de personas en el pequeño lapso en el que pudieron funcionar, eso no dependió de una reforma constitucional, no eran asambleas que iban a pensar sobre una reforma constitucional. Entonces, quiero decir, la reforma constitucional, que es como lo más ambicioso, no es una condición imprescindible, necesaria para que una reforma importante se lleve a cabo. Yo diría, es deseable en última instancia para darle estabilidad a iniciativas que hoy quedan muy en manos discrecionales de los viejos actores. Pero entonces, esa es una parte de lo que tú decías. Luego, pondría más en duda, y eso es lo que dejaría más de lado, las cuestiones relacionadas con el carácter de los latinoamericanos. Mira,
allí yo tengo una posición también personal y diría lo siguiente. Una idea que para mí es constitutiva de mi pensamiento en el último largo tiempo, y es, somos todos bastante parecidos en el mundo. Las personas somos bastante parecidos. La persona en la que estaba pensando Madison en 1700 es bastante similar. O sea, en Estados Unidos de 1700, nadie, es muy similar al colombiano del siglo XXI. En el sentido de, ¿qué asumía Madison? Mira, Madison decía, y tenemos que esperar que los puestos que ahora generamos, que las instituciones que ahora abrimos, que los cargos que ahora presentamos, van a ser ocupados por demonios, no por ángeles. Y esa es la regla, y va a ser así. Entonces, lo importante es que, por eso mismo, que el diseño que hagamos esté preparado para resistir y para empujar en la buena dirección, aun si ocurre lo que es esperable que ocurra, que el puesto no lo ocupe un ángel, sino un demonio. Y entonces él lo que decía, y me parecía un gran consejo constitucional, si van a diseñar constituciones, no diseñen constituciones pensando que quien va a ocupar ese lugar va a ser un ángel. Piensen que va a ocuparlo un demonio. Y si la institución reacciona bien frente a un demonio, quiere decir que es una buena institución. No puede estar dependiente de que ocupen. Bueno, y ese pensamiento era un pensamiento de Madison en el siglo XVIII, y es completamente aplicable hoy a nosotros, con lo que quiero decir, y eso era cómo concebían la naturaleza del hombre. No diría somos todos demonios, pero diría la idea de, los latinoamericanos somos o más vagos, o más ignorantes, o más pretenciosos, o más arribistas, o más oportunistas. La verdad es que es una imagen bastante compartida. Todos somos distintas cosas, como señalaba antes. Tenemos nuestro lado altruista, nuestro lado egoísta, nuestro lado autointeresado, nuestro lado más de virtud cívica, y eso es en todos así. En todo caso, lo bueno es tener instituciones que incentiven, que saquen de nosotros lo mejor, o que hagan como las reglas que pensaba Adam Smith o las que pensaba Madison, Adam Smith para la economía o Madison para la Constitución, que era, bueno, aún si tomamos lo peor del carácter de cada uno, que, digamos, del egoísmo saquemos algo bueno para todos. Adam Smith, no digo para retomar el libre mercado, sino para tomar la regla de fondo, porque era una persona que él pensaba siempre institución vinculado con conducta, con motivación. Decía, bueno, yo no necesito al panadero virtuoso, me basta con el panadero egoísta, que sabe que va a tener una recompensa, y entonces por eso me va a preparar el pan mañana, pero no porque es un ángel, sino porque aún si es un demonio, aún si está pensando en solamente obtener su ganancia, bueno, yo puedo diseñar una regla que me sirvo de eso. Entonces diría eso, las reglas tienen que tener en cuenta la motivación y pueden perfectamente asumir, como la asumían en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que cómo hacer lo mejor con lo peor, digamos, ¿no? Ese es un poco sería la regla. Luego el tema de las obsesiones, con jueces en particular. No, a ver, por supuesto que nuestro punto de partida va a ser siempre institucionalmente lo que tenemos alrededor, y por supuesto que en países como Colombia, que no son todos los países latinoamericanos iguales, digamos, hay un interés particular, y sobre todo en la clase académica, jurídica, digamos, por todo lo que tenga que ver con la Corte Constitucional. Y yo entiendo, digamos, seguramente allí hay un punto de partida necesario. No, este se va a ser siempre un punto de partida importante. Mi pedido sería que digamos, un poco, siempre mi pedido en relación con la Academia Jurídica Colombiana y una cierta fascinación que ha habido con la Corte Constitucional. No, yo siempre lo he pensado muy en línea con lo que fue la fascinación de la Academia Norteamericana con la Corte Warren en los años 60. Digamos, y es, otra vez, pensar en lo mismo. El hecho de que tengan hoy, en realidad para Colombia, ayer, una composición judicial extraordinaria, o jueces muy notables, o jueces muy capacitados, o jueces muy virtuosos, como lo que fueron sobre todo las primeras composiciones de la Corte Constitucional, bueno, no quiere decir que la institución esté bien preparada para lograr el tipo de resultados que a usted le gustan. Eso parece demasiado dependiente de ciertas personas, más que de la institución. Entonces, no vaya a ocurrir que le pase a usted lo mismo que le pasó a los académicos norteamericanos más interesantes,
en relación con la Corte Warren, que era la Corte progresista de los años 60, la Corte de Brown versus Board of Education, la Corte, digamos, de la reforma de los derechos civiles. Eso, la gente empezó a fascinarse con la Corte, los académicos empezaron a justificar una intervención activísima de las Cortes, pero eso cuando la clase política se dio cuenta, cambió la composición de la Corte, y hace 60 años desde entonces que están atosigados por una Corte conservadora, que es lo que tiende a pasar, y que no sé si no tenderá a pasar o no tiende a pasar en Colombia también, que es que cuando se advierte lo importante, influyente que puede ser la Corte, la clase política la controla, y todas las designaciones que hay, y vienen dirigidas a poner el peor personal, o el personal más conservador, digamos, y no el personal más radicalizado. Con lo cual, otra vez, lo que habla es de un problema institucional de fondo, y es la institución finalmente era dependiente de ángeles. Entonces, esa institución con ángeles funcionaba fantástico, con demonios no funciona bien. Entonces, es una mala institución. Sería como un primer acercamiento al tema. Gracias, maestro. Profesor Pablo. Profesor Pablo. Bueno, tiene como problemas con el video. Juanita, podemos empezar. Gracias, profesor Milton. Pablo, ¿estás allí? Sí. Profesor Pablo, ¿está por ahí? Sí, perfecto. Sí. Sí, ya. Listo. Muchas gracias, profesor Milton, profesor Roberto. Muchas gracias por su excelente intervención. Tengo una pregunta en línea con la respuesta anterior y en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19 a nivel mundial. La pregunta sería la siguiente. ¿Cómo ha reaccionado el diseño constitucional de Argentina y de otros países latinoamericanos a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19? Mira, lo que decía un poco es que la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia ciertos problemas que teníamos ya, y en todo caso ha agravado, digamos, ciertas dificultades con las que convivíamos. Me parece que hay un problema que ha sido general en América Latina, pero que más allá de América Latina también ha estado presente, y que sin duda, yo creo, ha estado presente en Colombia y en Argentina, y es que la pandemia ha sido una gran excusa, uno, para reafirmar un modo de decisión tecnocrático, un modo de decisión concentrado, y un modo de decisión en donde, digamos, sobre todo la autoridad ejecutiva, toma iniciativas un poco a su gusto y sin consultar a la ciudadanía democrática, bajo la excusa de que, bueno, hoy no se puede hacer un debate público, hoy no se puede hacer la gente en las calles. Entonces, bajo esa excusa se limitan derechos. Entonces, yo creo que no debemos tragar ese anzuelo y pensar que por estas dificultades, digamos, severas que tenemos, se nos pueden limitar derechos al gusto de los representantes, o que por eso tenemos que reforzar los poderes ejecutivos. En Argentina ha venido la pandemia de la mano de la concesión de facultades extraordinarias al jefe de gabinete, que tiene control absoluto sobre el presupuesto, puede hacer y deshacer lo que quiere. Una persona que ni siquiera es elegida directamente por el pueblo. Pero entiendo que en Colombia han pasado cosas similares, en el sentido de decisiones, en el mejor de los casos, tecnocráticas, pero en todo caso, decisiones que dejan mucho que desear en términos democráticos. Y yo creo que, digamos, no hay ninguna razón para pensar que la excusa de este momento habilita formas de toma de decisión menos democráticas. Y diría un ejemplo al respecto, que siempre repito, digamos, se nos ha insistido en toda América Latina con el mantra de lavarse las manos y hacinamiento, confinamiento, ¿no? Cuarentena. Ese era un mantra que venía de los países centrales europeos, diseñado por médicos, infectólogos, sin duda, de buena fe y muy responsables, y que hay que escuchar sin duda, porque uno no es un terraplanista. Pero eso no quiere decir que sea el tipo de decisiones, el modo en que tomamos las decisiones en democracia, y la importación de ese consejo hecho de buena fe por gente muy competente en América Latina, y se choca con la realidad de que, por ejemplo, la realidad de muchísimos millones en América Latina es la del confinamiento y la del hacinamiento, la de vivir 10 personas en el mismo cuarto, y el hecho de no tener agua potable. Entonces, el consejo
del médico infectólogo europeo de buena fe, que decía, enciérrese en su casa y lávese las manos. Es un consejo que es casi ridículo en muchos lugares de América Latina, en donde hay gente que no tiene acceso al agua y vive confinado. Entonces, el consejo debería ser el opuesto: salga al aire puro, habilitemos espacios al aire libre. Con lo que quiero decir, el punto es el mismo, necesitamos un modo de toma de decisiones democrático que rompa con este tipo de inercias que son propias, digamos, de creaciones tecnocráticas, ¿no? Profesor Roberto, muchas gracias. Juanita, gracias. Bueno, la primera pregunta de Facebook es: en estos momentos en Colombia, el partido de gobierno pretende presentar una reforma constitucional tendiente a la unificación de las Cortes, con el fin de tener lo que se ha dado a llamar una supercorte. ¿A qué retos democráticos y constitucionales se enfrenta la sociedad colombiana con esta propuesta, teniendo como fundamento la tradición jurídica latinoamericana de las instituciones judiciales? No, yo creo que ahí primero el parámetro a tomar en cuenta, más que la tradición latinoamericana, es la tradición colombiana, que no es la misma que la de otros países, que en materia judicial en particular es diferente, tiene matices. Entonces yo diría, no es lo mismo para todo el resto de América Latina que para Colombia. Dicho eso, mira, en Argentina, para establecer un paralelo, me voy a centrar en Colombia, pero para establecer un paralelo, en este momento también en Argentina hay un movimiento de reforma judicial. Yo creo que en este momento llevar adelante una reforma judicial de semejante envergadura es un problema. ¿Por qué? Y porque son momentos en donde necesitamos, primero, establecer otras prioridades, que son las que tienen que ver con la emergencia, con la salud, etc. Y segundo, si vamos a tocar uno de los nervios sensibles de la Constitución, vinculado con las reglas de juego básicas, vinculado con las instituciones más básicas, necesitamos, y en eso yo soy un procedimentalista democrático, digamos, los jueces en principio deben ser muy diferentes frente a la política, pero cuando se tocan las fibras sensibles, cuando se tocan las reglas de juego, digamos, debemos ser ultra cuidadosos. La presunción es contraria a lo que quiere hacer la política cuando toca las reglas de juego. Si va a tocar las reglas de juego, debe hacerla en condiciones muy especiales y con un consenso extraordinario. Si no, en principio hay que decirle que no. ¿Por qué? Porque las reglas de juego son las que permiten seguir manteniendo el juego abierto. Y el presupuesto con que merecemos mirar las decisiones de la política es el de que las decisiones que toma la política son decisiones tendientes, como decía John Ely, a mantener a los que están afuera, afuera, y a mantener a los que están adentro, adentro. Y entonces deben mirarse con una presunción de invalidez, salvo que sean decisiones discutidas y acordadas con un acuerdo extraordinario. Si no es así, en principio hay que decirles que no. Entonces, cada vez que querramos cambiar las reglas de juego, ese debe ser resultado de un acuerdo enorme, extraordinario, abierto, transparente, amplísimo, democrático, y hoy las condiciones son pésimas en la materia, ¿no? Entonces, yo en principio diría, debemos ser ultra prudentes y ultra resistentes frente a los intentos de modificar las reglas básicas del juego por los actores que están jugando el juego, ¿no? Maestro, tratando de sintetizar otras preguntas del público, que les pedimos que sean pacientes porque estamos tratando de unir varios tópicos. Hay uno en el que yo me atrevería a decir que la categoría es el lugar en la democracia deliberativa, en la democracia constitucional del opositor. Pienso en el opositor hostil, pienso en aquel que protesta con severidad y critica fuertemente al gobierno y a las instituciones de poder. Y desemboco, sin lugar a dudas, en el peritazgo que usted ejerció en el caso Petro versus Colombia. ¿Cuál es ese lugar del opositor hostil? Y pienso en instrumentos también a la par, como cuál es el lugar del voto en blanco, de la abstención en la deliberación. Y sé que me estoy excediendo, pero volvemos al punto que tocaba Juanita. Con motivo de la sentencia de la Corte Interamericana, muchos están diciendo, entonces la Constitución colombiana es inconvencional y eso debería terminar en una reforma constitucional.
Perdón por, Otra vez. por Sí, sumar no, esto. a ver, son varios temas importantes que merecen ser otra vez deslindados. No, primero, digamos, todas nuestras constituciones pueden tener aspectos que requieran una modificación importante, qué sé yo, la Constitución argentina sigue diciendo, tratando a los indígenas con un cierto desprecio, o sigue teniendo, por ejemplo, un lugar central la cuestión religiosa que no debería tener. Pero bueno, yo diría, podemos convivir con alguno de esos defectos si es que sabemos, digamos, en la práctica, digamos, moderar el impacto que puedan querer tener las viejas cláusulas. Entonces, no es que estemos forzados a reformar todo inmediatamente, porque si no, no tenemos la Constitución impecable. Todas nuestras constituciones tienen imperfecciones, convivimos con ellas, digamos, y eso no debería ser un drama, digamos, digamos, debemos lidiar con eso en la práctica hasta que llegue el buen momento de hacer una reforma. Eso por un lado. Luego, digamos, formas de oponerse y disentir, hay muchas. El voto en blanco es una manera muy, muy liviana de protesta, pero perfectamente legítima, y por supuesto que no hay nada que quejarse contra el voto en blanco. Yo, muchas de las últimas elecciones presidenciales en Argentina o parlamentarias voté en blanco, digamos, y para mí fue un voto de protesta y me parece que es un voto sentido. Ahora, otra vez, recuerden lo que discutimos cuando hablamos antes del voto, digamos, es tan poco, es tan nulo lo que puede uno hacer con el voto que, bueno, mi forma de protestar ha sido muchas veces el voto en blanco, pero entiendo que mi voto en blanco como el voto a favor del otro, y dicen muy poco. Digamos, entonces, lo que necesitamos es abrir otros instrumentos más que quejarnos por cómo si uno votó en blanco o en negro, digamos. Ahora, un punto importante sobre la protesta y sobre... lo que yo diría es, muy en particular, cuando pensamos a la Constitución desde el punto de vista de una visión de la conversación entre iguales, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo por resguardar, prestar atención y proteger debidamente al que protesta. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo que necesitamos escuchar para poder decidir de un modo que sea respetuoso a todos. Entonces, yo entiendo que muchas veces en nuestros países, en parte por el tipo de cerrazón institucional que tienen nuestras organizaciones constitucionales, en parte nuestras constituciones, digamos, dan pocos instrumentos, como decíamos, para la queja, y entonces la gente recurre a formas más ruidosas, más molestas, o extralegales inclusive. Ahora, yo creo que por supuesto que si alguien comete una acción contraria a la ley, debe ser reprochada, pero bajo la conciencia de que muchas veces, muchísimas veces, ese camino extrainstitucional es un camino que se ha abordado para poder llevar adelante una queja que institucionalmente una persona no encuentra el camino para llevar adelante. Entonces, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo especial muy importante para resguardar al que protesta, aun si el que protesta está diciendo algo que nos molesta, y muy en particular. Y muy en particular, digamos, ser consciente de que si se elige un camino institucional, no es necesariamente porque la persona es una mala persona o porque, digamos, es un violento. Eso puede ocurrir, pero, digamos, nunca perder de vista de que nuestras instituciones han cerrado tantos caminos que puede ocurrir que lleven a alguien a optar por un camino extrainstitucional. Entonces, sin decir todo lo que se hace institucionalmente es permitido, porque no, puede ser perfectamente reprochado, pero sí el esfuerzo debe ser cómo hacemos para preservar el componente expresivo, lo que nos está diciendo esa persona que se queja. Entonces, yo creo que hay algo importante. Escúcheme, ¿puedo pedirles un favor? Como estamos aquí sobre la hora del almuerzo y yo me voy a encargar aquí de la cocina, voy a prender el horno en mi casa, digamos, y vuelvo en 2 minutos y seguimos la conversación. Comprensible, ¿sí? Totalmente. Es completamente doméstico, pero digamos, los académicos vivimos y nos alimentamos y todo, ¿no? Tenemos familia. Necesario. Un segundo.
Muy bien. Profesor Gustavo Restrepo y Sebastián, pueden prender el video para ir preparando las preguntas. Y Juanita. Muy bien, Sebastián. Y profesor Restrepo y Juanita, para que vayamos organizando más preguntas del público, aprovechando la generosidad del maestro Gargarella. El profesor Restrepo también está por acá. Hola, profesor Milton. Buen día, muchas gracias y felicitaciones por propiciar este espacio. Vamos a escuchar primero a Juan Sebastián. Usted lo que quiere es que redondeemos algunas inquietudes para que usted las condense en la pregunta al profesor Gargarella. No, podemos esperar que ya regresa y ustedes directamente le pueden formular las inquietudes. Bien, tratando sí de incluir varios tópicos para que él pueda tocarlos, teniendo en cuenta pues también las limitaciones de tiempo. Claro, claro. Yo le presentaré dos inquietudes, una a partir de la expresión del constitucionalismo latinoamericano y otra que él deja ahí flotando en el aire con su última intervención de la participación, ¿no? Excelente, muy buenos tópicos. Y Sebastián, ¿tú qué tópicos vas a tocar? Pues el tópico que voy a centrar la pregunta es la forma de participar y cómo lograr la participación ciudadana en un punto que él toca y es un punto interesante, dado niveles culturales latinoamericanos, niveles de educación, niveles de comprensión democrática. Entonces la pregunta va a tener el enfoque de cómo lograr esa participación democrática con las problemáticas culturales que poseemos en esta parte del mundo y en el contexto latinoamericano. Un tópico necesario, totalmente. Y recuerdo que yo también tenía unas inquietudes respecto a si es totalmente legítimo en términos democráticos incentivar el cambio en el legislativo con barreras como prohibir la reelección permanente de los legisladores y bueno, ese tipo de barreras si tienen de verdad un pedigrí democrático. Milton, Maestro, después nos cuenta que estaba preparando de almuerzo. Quedó en el Ya aire. ya está la cocina en marcha. Eso está muy bien, admirable, admirable. Maestro Restrepo, cuéntenos su pregunta, por favor, y después vamos con Sebastián. Bien, muy buenas y muy agradecidos y muy reconocidos con el profesor Gargarella que nos reciba tan cálidamente en su casa, en su hogar a esta hora, que haya... Lástima que no los puedo invitar a comer, pero bueno. Pero si nos puede contar el menú. Sí, como bueno, mira, es una carne con mostaza al horno, que estuvo marinando antes. Bueno, estuvo marinando en... Sí, sí. Y la deliciosa carne argentina que se puede degustar. Gracias por aceptar la convocatoria que el profesor Milton desde la Universidad de Caldas, que es una universidad pública, según usted lo debe saber, convocatoria que le ha hecho desde estas montañas de Colombia, desde la región de Caldas. Añoramos que usted pueda estar pronto aquí. Yo también. Y deguste con nosotros un buen trago de ron León Dormido. Sé que usted ha propiciado y se ha dedicado a estudiar y ha escrito sobre esto que han dado en llamar el constitucionalismo latinoamericano. Mi preocupación, que quiero extendérsela muy respetuosamente, es la siguiente. ¿No cree usted que hablar de constitucionalismo latinoamericano nos puede llevar a un poco equívocos en el sentido más ambicioso de la expresión como una buena nueva? Tenemos un gran constitucionalismo latinoamericano, en tanto que sí tenemos unas constituciones bien elaboradas en lo formal, la parte orgánica, la parte dogmática, bien redactadas en los contenidos, es decir, robustas en la declaración y reconocimiento de derechos, pero de pronto se quedan en constituciones semánticas, pero débiles en cuanto no se logran imponer. Y que eso se refleja en lo siguiente, y lo condenso un poco desde el caso colombiano. Se refleja en el poco respeto a las decisiones de la jurisdicción constitucional. Un ejemplo, dos ejemplos muy breves. La Corte Constitucional de Colombia da la orden de expedirse una ley que regule la objeción de conciencia frente al servicio militar y pasan las legislaturas y no se hace.
ordena tramitar una ley para regular la eutanasia y no se hace. O se refleja en que la división de las ramas del poder se desdibuja el sistema de pesos y contrapesos. El Ejecutivo irrespeta al juez constitucional. O se desdibuja en que el mismo aparato judicial se niega a reformarse. Se desdibuja en cuanto se siguen impulsando reformas a la Constitución para entronizar la reelección presidencial o para hacer reformas a la justicia para favorecer intereses políticos, poco lo que se aventura de reformar la justicia en Argentina o las reformas en Colombia para buscar ciertos efectos. Es decir, tenemos constituciones, pero en verdad sí tenemos un verdadero constitucionalismo latinoamericano, porque no tenemos una ciudadanía activa. La Constitución sigue estando secuestrada en manos de la clase política y no en la ciudadanía. Entonces, ¿no cree usted que hablar de constitucionalismo latinoamericano o nuevo constitucionalismo latinoamericano nos presenta una buena nueva que en verdad no es? Y la última reflexión me pareció entender que valdría la pena rogarle aclarara o ampliara la parte final de su intervención, de su primera intervención en solitario, porque parece uno entender que usted nos está recomendando caminar hacia el constitucionalismo popular, cuando habla de esos nuevos escenarios, esos nuevos espacios de conversación y de diálogo y de decisión. Muchas gracias, muy complacido. Gracias, maestro. No, bueno, también una pregunta muy, muy rica y muy importante, pero también tiene muchas cosas y habría que desgranarlas. Y aquí vaya anotando y hay cada vez más cosas. Mira, tres o cuatro rápidos. Primero, no sé, en las cosas que yo he escrito, el constitucionalismo nuevo latinoamericano, yo lo miro con cierto escepticismo y cierta preocupación. En un punto no comparto la descripción en cuanto a que, por un lado, yo veo el constitucionalismo nuevo como un constitucionalismo muy viejo. Y muy viejo porque insiste en los viejos errores. El constitucionalismo latinoamericano insiste sobre todo en dos errores que afectan a las dos partes centrales de su constitución. La declaración de derechos sigue ampliándose, pero se mantiene siempre, como lo he tratado de expresar en el último libro que escribía sobre la materia, siempre con la puerta de la sala de máquinas, la parte orgánica de la Constitución cerrada. Entonces, hemos insistido con reformas constitucionales dirigidas esencialmente a expandir las listas de derechos y no hemos hecho cambios relevantes acordes con lo que hacíamos de importante en las declaraciones de derechos en la parte orgánica. Entonces, nuestras listas de derechos cada vez son más sociales, democráticas, horizontales, abiertas a la participación, y con la otra mano lo negamos permanentemente. ¿Por qué? Porque la sala de máquinas, porque la parte orgánica sigue autoritaria, verticalista, cerrada. Entonces, hemos desarrollado esa esquizofrenia constitucional, o esas constituciones con dos almas. Un alma, digamos, que mira hacia el siglo XXI y un alma que mira hacia el siglo XIX. Es retrógrada y autoritaria y elitista como lo era en el siglo XIX. Entonces, yo creo que nuestras constituciones en buena medida son malas, digamos, y que hemos hecho aportes importantes y que hemos hecho, digamos, qué sé yo, los derechos sociales en un punto los creamos los latinoamericanos, pero yo no me fascinaría con lo interesante que se trajo, sino que me preocuparía por lo malo que tenemos, y no para mirar el vaso medio vacío, sino porque lo que no hicimos pone en riesgo lo que importante que hicimos. Los cambios que no introdujimos en la sala de máquinas son cambios que impiden hoy, digamos, renovaciones en materia de derechos. Entonces, podemos seguir agregando 500 millones de derechos en la Constitución, pero mientras mantengamos cerrada la puerta de la sala de máquinas, mientras no hagamos cambios democráticos en la sala de máquinas, todo va a seguir igual. Entonces, no es que la Constitución no se aplica, no, es que la parte orgánica impide que lo interesante que hacemos en materia de derechos cobre vida. Entonces, el problema está también dentro de la Constitución. Y en ese sentido es una mala Constitución. ¿Por qué? Porque es una Constitución que insiste forma de gobierno que no es sensible a la conversación entre iguales, sino que es sensible al gobierno de las élites. Y entonces son constituciones funcionales a la desigualdad.
son constituciones que nacieron de la desigualdad y que son funcionales a la preservación de la desigualdad. Entonces, en ese sentido son malas constituciones, y nos llenamos la boca y nos llenamos de orgullo por las nuevas constituciones latinoamericanas, y son constituciones que han estado al servicio del poder concentrado, son constituciones que han dejado al poder muy contento. La académica comparativista constitucional Rosalind Dixon, pensando en constituciones latinoamericanas y de Asia en particular, digamos, acuñó la idea muy emparentada con la mía de la sala de máquinas, que es la idea de los derechos como sobornos. Y digamos así, expresó, describió la cantidad de casos en donde presidentes acorralados por las demandas de ciertos grupos, grupos de mujeres, grupos de indígenas, grupos de minorías étnicas, lo que empezaron a hacer es fortalecer su poder institucionalmente, constitucionalmente, regalando derechos. Entonces, están protestando estos grupos indígenas, ¿cuántos derechos nuevos quieres? ¿Más? Aquí están, te doy más derechos, pero me mantienes intocado mi poder, o me permite que yo siga haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, al poder, con esta estructura, le resulta muy fácil seguir dando derechos. Le resulta satisfactorio. Entonces, las constituciones de Venezuela, de Bolivia y Ecuador, perdón, incluyen los derechos de la naturaleza. Algo muy extraño, digamos, curioso, yo diría llamativo, pero bueno, bienvenido. Ahora, el derecho de la naturaleza, esto es, la naturaleza es sujeto de derechos. Si ponemos un principio no mercantilista cada vez que, digamos, vayamos a tocar la naturaleza. En Ecuador o en Bolivia, eso desapareció en un instante, cuando el presidente en ejercicio, pienso en Correa en particular, o pienso en la corte boliviana, cuando tuvo que lidiar con ese tipo de establecimientos constitucionales frente a la iniciativa presidencial de promover nueva explotación minera a cielo abierto. No, digamos, ese derecho está relegado frente al derecho al desarrollo. Entonces, el presidente lo desplazó de un plumazo y la Corte Suprema salió corriendo a respaldarlo. Entonces, eso espectacular que se había incorporado en la Constitución, en los hechos no sirvió para nada. Fue un modo de ridiculizar la Constitución. Entonces, en la medida en que tengamos el poder concentrado como lo que tenemos, seguimos teniendo malas constituciones, seguimos teniendo constituciones hostiles a la democracia. Todo el mensaje que hoy quise transmitir era ese, es, atención, estamos frente a constituciones que no son buenas. Entonces, nos llenamos la boca elogiándolas y estamos orgullosos de cómo están bien redactadas, está el lenguaje pulido, pero son malas constituciones. ¿En qué sentido? En que son antidemocráticas, en que son hostiles a la democracia, siguen siendo funcionales a la desigualdad. Entonces, no hay motivo de enorgullecimiento en ese sentido. Digamos, ¿eso quiere decir que somos la escoria del constitucionalismo mundial? No, las constituciones del mundo son bastante parecidas, pero las nuestras, en contexto de desigualdad, lamentablemente siguen sirviendo a la desigualdad. Entonces son parte esencial del problema. Eso diría, digamos, ¿no? Pero digo, es para tomar la pregunta, que es importante, interesante, rica, digamos, valiosa, para hacer un punto general contra la doctrina latinoamericana, digamos, que aparece tan fascinada con un ordenamiento constitucional que es parte esencial del problema. Entonces, el hecho de que esté bien redactado no dice nada, digamos. Tampoco están siempre bien redactadas, pero no importa, digamos, lo importante es la sustancia, y la sustancia es una instancia que mantiene cerrada la sala de máquinas a la ciudadanía. Digamos, siguen siendo constituciones serviles al poder, funcionales al gobierno de las élites, que son las que han permitido estas constituciones la autonomización de la clase dirigente. Eso no es, otra vez, es lo que quería decir en mi presentación, no es el resultado del mal azar que tenemos de que hoy justo tenemos en toda América Latina una mala clase dirigente. No, eso es un producto también del ordenamiento constitucional que tenemos. Maestro, no queremos abusar del tiempo, usted nos autorizará escuchar la pregunta muy contundente de Sebastián y no sé si darle la palabra a Juanita para ya cerrar con el público y terminar el evento, pero usted manda. Tranquila esas preguntas. Perfecto. Sebastián. Bueno, primero, muchas gracias al doctor Gargarella y al Grupo Forum por abrir este espacio de debate. Es un espacio muy interesante. La pregunta
que yo tengo radica en lo siguiente, y es si es legítimo impedir la reelección indefinida de congresistas a sabiendas que este órgano judicial, corrijo, a sabiendas que este poder público es el que representa, entre comillas, la voluntad del pueblo. Entonces la pregunta se dirige a saber si es legítimo frente a la democracia y no sería una invasión pretender que desde se limite las personas que pueden participar y las veces que pueden participar estas en, en las elecciones para ser congresistas. Gracias, Sebastián. Que en tu pregunta hay un supuesto que es un problema y que también es un supuesto muy extendido en la doctrina y que parte, yo diría, de un error, en mi opinión, que es el de asumir que hay algo así como una identidad entre el Congreso y el pueblo. Y la verdad es que por razones como las que estuvimos comentando, que tienen que ver con desarrollos institucionales y práctica, y lo que fue la evolución también de la práctica constitucional, la clase dirigente, como dije recién hace un minuto, ha tenido la oportunidad de autonomizarse, de ganar enorme capacidad para hacer lo que quiere, sabiendo que las posibilidades de la ciudadanía de controlarlos es muy reducida. Por lo tanto, cuando tú me dices, no, es el órgano de la representación popular, mira, la verdad es que lamentablemente, por el modo en que fue diseñado y por la práctica que tuvo, es el órgano, yo diría, de la no representación popular. Es el órgano que habla en nombre del pueblo y elegido por el pueblo, pero el vínculo entre representante y pueblo es muy diluido. Entonces, por supuesto, digamos, jugamos este juego, pero tampoco lo jugamos de modo ingenuo. Respetamos el juego democrático constitucional absolutamente, pero con conciencia de lo que estamos haciendo, no bajo la ilusión de que, digamos, lo que era el mito es la realidad. No, el mito quedó hecho trizas. El mito, digamos, en el que Rousseau podía soñar, digamos, del Parlamento como el pueblo, bueno, no era ni cierto en la Francia revolucionaria, mucho menos lo es 200 años después. Entonces, no tiene nada que ver el Congreso con el pueblo. Hay un vínculo y hay la posibilidad de escoger y remover, pero otra vez, dado que los instrumentos de elección y de control son tan ínfimos, son tan escasos, son tan limitados, es muy poco lo que podemos hacer. Bien. Juanita. Entonces, debería ser muy prudentes con cualquier identidad, tal vez en limitación o tipo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿O me perdieron? Maestro, lo perdimos un momento. Por favor, si retoma el argumento. Perdón. Ok. No, ok, retomo el argumento. Entonces, la idea es que no tomemos como cierto lo que era en su momento el mito de la identificación entre pueblo y Congreso. Dado que ese mito no existe, y si quiso existir en la cabeza de Rousseau en un momento, se disolvió al instante, no fue cierto ni siquiera en la Revolución Francesa. Entonces, mucho menos lo es 200 años después. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para ganar control sobre el cuerpo representativo, mandatos más estrictos, mandatos más cortos, a la rotación obligatoria, son formas de ganar control. Yo no las diría en principio como un insulto a la democracia. Por supuesto, depende de qué reforma, pero una reforma que limite la reelección indefinida no me parece en principio contradictoria con una vocación democrática. Otra vez, bajo la idea de que congresista no es lo mismo que pueblo, ¿no? Esa relación se ha roto y hay que recuperarla. Entonces, la pregunta es otra, ¿qué reformas hacer para recuperar el vínculo que se ha roto? Muy bien. Juanita, la última pregunta para que cerremos el evento con el maestro. Bueno, Magdalice Duque pregunta, ¿qué piensa de la opinión de su compañero Martin Krause de que la democracia actual en Latinoamérica no funciona y que solo genera respuestas aludiendo a las mayorías, ignorando por completo a las minorías? No, me parece un error. Insisto, digamos, entre el vínculo entre mayorías y decisión de nuestros parlamentos es mínimo.
digamos, esa relación, ¿se escuchan? Sí, sí, maestro, lo escuchamos. Esa relación está muy diluida. Y entonces yo sería muy, muy prudente, digamos, ante cualquier idea de que están gobernando las mayorías. ¿Qué mayorías? ¿Qué mayorías? Las mayorías están unidas, las mayorías no están en el poder, las mayorías son mayorías empobrecidas que siguen siendo empobrecidas hace 200 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son irracionales? ¿O es que están gobernando otra gente en su nombre? Entonces, no, en absoluto. Digamos, nuestros sistemas no son mayoritarios en ningún sentido relevante. Digamos, lo que hay es un déficit en la capacidad representativa de nuestras instituciones. Todo lo que traté de decir iba dirigido a eso. Es como la Constitución se convirtió en un traje chico, y eso simplemente para decir, es incapaz de incorporarnos como alguna vez se soñó que iba a hacerlo. Entonces, ese vínculo está roto. La pregunta es cómo recuperar de vitalidad democrática, cómo volver a insuflar vitalidad democrática a nuestros ordenamientos constitucionales. No al revés. ¿No? Profesor Pablo, cerramos el evento entonces para despedir al profesor Gargarella. Perfecto, profesor Milton. Muchas gracias, profesor Roberto, por esta excelente intervención. Gracias a ustedes, Perfecto. gracias a ustedes. Muchas He gracias. estado muy contento. Mucha La luz. próxima vez será en directo. Así sea, por La favor. próxima vez estaremos allí. Juanita, Perfecto, Así será. muchas gracias. Muchas gracias, Excelente. doctor. Gracias, Juanita.